Bueno, comenzamos esta segunda reflexión de la mañana y voy a comenzar pidiéndole al Espíritu Santo su palabra. Les voy a leer de la primera carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, desde el versículo 32. Perdón, 15 desde el versículo 12. Fundamento de nuestra fe. Pero si se predica que Cristo ha resucitado entre los muertos, ¿cómo es que algunos de entre vosotros dicen que no hay resurrección de los muertos? Si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, inútil es nuestra predicación, inútil es también vuestra fe. Resultamos ser además falsos testigos de Dios, porque en contra de Dios testimoniamos que resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si de verdad los muertos no resucitan. Pues si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Pero si Cristo no ha resucitado, vana es vuestra fe. Todavía estáis en vuestros pecados. E incluso los que han muerto en Cristo perecieron. Y si tenemos puesta la esperanza en Cristo solo para esta vida, somos los más miserables de todos los hombres. Ahora bien, Cristo ha resucitado de entre los muertos, como primer fruto de los que mueren, porque como por un hombre vino la muerte, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su orden debido, como primer fruto Cristo, luego con su venida los que son de Cristo. Después llegará el fin, cuando entregue el reino a Dios Padre, cuando haya aniquilado todo principado, toda potestad y poder, pues es necesario que Él reine hasta que se ponga a todos los enemigos bajo sus pies. Como último enemigo será destruida la muerte, porque ha sometido todas las cosas bajo sus pies. Si bien cuando dice que todas las cosas están sometidas, es indudable que exceptúa al que sometió todo a Él. Y cuando le hayan sido sometidas todas las cosas, entonces también el mismo Hijo se someterá a quien a Él sometió todo, para que Dios sea todo en todas las cosas. De otro modo, ¿qué conseguirán los que se bautizan por los muertos? Si los muertos no resucitan de ninguna manera, ¿para qué se bautizan por ellos? Y nosotros, ¿para qué nos ponemos continuamente en peligro? Sí, hermanos, cada día estoy a punto de morir por la gloria que sois vosotros para mí en Cristo Jesús. Si por miras humanas luché contra bestias en Éfeso, ¿de qué me sirve si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos que mañana moriremos. No os dejéis seducir. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Despertaos como es justo y dejad de pecar, porque hay algunos que desconocen a Dios, lo digo para vergüenza vuestra. Palabra de Dios. Pues podemos hablar de lo que es la resurrección en Cristo Jesús. Es importante que nosotros tengamos muy claro lo que quiere decir resurrección, porque entendemos que Jesús resucitó y lo creemos, porque así está revelado y esa es la fe que profesamos, un Cristo resucitado. Aunque, como dice San Pablo, predicamos un Cristo crucificado, que quiere decir nosotros aún no hemos entrado al santuario del Señor, estamos en camino. Y mientras vamos en camino, vamos con el Cristo crucificado, que es el que nos ofrece la vida, allá arriba en esta montaña del Gólgota, en donde está la cruz. Porque todos nosotros
tenemos que peregrinar hacia ese Gólgota para entrar en la vida eterna. Para entrar en la vida eterna nos tenemos que crucificar con el Señor. Y eso es lo que dice San Pablo, de que el bautismo nos ha crucificado con Él. Eso quiere decir que nosotros este mundo lo caminamos como Él lo caminó, en una crucifixión. Porque desde que el Señor aparece en la vida pública, Él comienza a anunciar su muerte y comienza a explicar cómo es que va a morir. Y además la importancia de que Él muera en esas condiciones, para darnos la libertad. Y también mostrándonos lo que es la muerte y cómo la muerte se va a vencer con Él en la cruz. Ustedes se dan cuenta que San Pablo mismo explica con claridad lo que sucede en el Éxodo con el pueblo de Dios que Moisés saca de Egipto y todas las pruebas que pasan, entre ellas las de las serpientes que los estaban matando masivamente por la desobediencia de ellos a Dios. Fue un castigo. Y cuando ellos gritaron por misericordia a Moisés, y Moisés le pidió a Dios que los ayudara, Él lo mandó a erigir un palo donde enredó una serpiente, y todo el que mirara esa serpiente se sanaba de las picaduras de mordeduras de serpientes, y eso era un símbolo de la cruz, un símbolo de la crucifixión del Señor, de Cristo en el madero. Son misterios, ¿no?, que uno entiende que son señales de lo que vendría. Y precisamente esa cruz con el Señor crucificado, ese crucifijo, es nuestra salvación. Si nosotros miramos esa cruz con arrepentimiento sincero, el Señor nos sana de la mordedura de la muerte. Eso es, por eso se sanaban de la mordedura de esa serpiente que los iba a matar en el desierto. Pero eso es meramente carnal, es material, porque esa es una muerte natural. Pero nosotros al mirar la cruz, el crucificado, nos estamos salvando de la muerte eterna. Nos estamos salvando nada menos que de la mortalidad, que quiere decir, cuando morimos, no moriremos, sino que nos transformaremos y entraremos en la gloria del Señor como seres transformados. Ustedes se dan cuenta que cuando Jesús resucita, los apóstoles no lo reconocen. Ni siquiera María Magdalena lo reconoció al lado de su tumba. No sabía que ese era Jesús el que estaba ahí. Creía que era el hortelano. ¿Por qué? Porque el Señor estaba transfigurado. Y eso es lo que sucede con los cuerpos resucitados. Así de que nosotros viviremos una transfiguración si obedecemos a Dios. Y esto es el sentido de la resurrección. La resurrección es el encuentro con la cristificación. Y para cristificarnos nosotros tenemos que convertirnos en otro Cristo, simplemente viviendo a imagen y semejanza de Él. Y para vivir a imagen y semejanza de Él, tenemos que vivir estrictamente con la conciencia de que somos seres de vida eterna. O sea que dejamos de vivir en nuestra mortalidad, porque a pesar de que la realidad de nuestra mortalidad es inevitable, cada uno de nosotros carga una lápida en la espalda con nuestro nombre, que es una sentencia a muerte. Y sabemos que todos desfilamos hacia la tumba, pero al mismo tiempo, en fe, creemos que no moriremos, sino que nos transformaremos. La pregunta es, ¿cuán grande es nuestra fe? ¿Somos capaces de vivir esta vida terrenal confiando en que nuestra muerte es el nacimiento a la vida eterna y que nos transformaremos cuando nos entierran? Así de grande es nuestra fe, porque si así de grande es nuestra fe, entonces estamos dando pasos hacia la eternidad. Y no somos ya miserables mortales que están anclados en una vida temporal, aterrados de la muerte y prendidos a este mundo. Porque esta es la vida carnal, la vida del mundo, la vida de los seres que no tienen esperanza. Por eso es importante
descubrir nuestra esperanza y no solamente descubrirla, sino asegurarnos de que caminamos con ella, que esta esperanza son nuestros pasos, que estamos caminando en pos a esa esperanza, que eso es lo que vivimos y que sabemos que está asegurada para aquellos que aman a Dios, que obedecen a Dios. Y entonces la resurrección se convierte en nuestra vida, porque es nuestra vida, porque si no sería la muerte. Si no tenemos resurrección, como dice San Pablo, en vano es nuestra fe. Porque ¿para qué vivimos en Cristo si no creemos en que continuaremos viviendo después de la muerte? No tiene sentido, porque precisamente las promesas del Señor son de vida eterna. Las promesas del Señor es que nosotros no moriremos. ¿Cuánto creemos eso? Porque eso transforma la vida. Si yo me atrevo a creer eso, seré un ser transformado. Esa verdad cambia todo, porque ya yo no soy un miserable mortal, sino que soy un hijo de Dios que está caminando por la luz eterna desde ahora, en fe, y nadie puede doblar esa fe cuando es así de grande. Es importante confiar en esa verdad y caminar en ella sin vacilar. Como dice el apóstol Santiago, el que vacila, el que duda, ese no la hace, porque el que duda y vacila no puede entrar al reino de Dios. Tenemos que tener la seguridad de una fe sólida en la cual asumimos y concebimos en nuestro corazón que nuestra vida es vida de resurrección, concebida a nosotros por el resucitado, por Jesucristo. Y esto tiene que tener un sentido de vida eterna, porque ustedes verán tanta teología que hay, tanto discurso que hay en la iglesia que es herético, que no tiene nada que ver con la verdad, y una religión que es meramente terrenal, para puros beneficios terrenales. Ustedes ven esta cantidad de gente que hace tanto dinero por ahí, aglomerando estadios enteros de gente, solo porque les prometen que los van a sanar, que los van a liberar, y todos llegan a eso y pagan lo que les pidan, y compran libros así de grandes de milagros, pero ninguna de esas personas está interesado en cambiar, en tener un corazón nuevo, en sanar su alma, sino que quieren sanar la pierna rota, esto, lo otro, quieren sanar cosas materiales y alcanzar comodidad y prosperidad en este mundo. Y todo eso es mundano, y los que promueven esas cosas generalmente están detrás del dinero, la popularidad, y realmente ese no es el camino. Yo me he dado cuenta, si anuncian que viene alguien a enseñarles a ser santos, escasamente llega la abuela. Pero si anuncian a alguien que viene a sanar a los que están enfermos de esto y aquello, llenan estadios, todos llegan, porque eso es lo que buscan. Están buscando las cosas temporales, las cosas materiales, la sanación de esta carne, pero el alma, eso no importa, porque eso es intangible, invisible, incomprensible, por lo tanto no es importante. Así sean cristianos, estoy hablando de católicos, pero es la triste realidad de un pueblo que es duro de cerviz, como dice la palabra, que no entiende el lenguaje del Espíritu, porque si lo entendiera, buscarían primero la santidad antes de buscar la sanación de la pierna torcida por estar corriendo detrás de lo que no deben. Y esto es precisamente lo que el Señor quiere cambiar en nuestro corazón, que estemos caminando hacia lo que debemos caminar, que es nuestra salud espiritual. Esa es la que debemos buscar, la salud del alma, la salud de nuestro interior, antes que buscar la salud del cuerpo. Como dice San Pablo, ¿qué nos ganamos con hacer tanto ejercicio para buscar la belleza del cuerpo físico si tenemos nuestra alma toda sucia y un alma que ha perdido totalmente la imagen de Dios y que no tiene ningún interés en recuperarla? Por eso, dentro de este caminar nuestro en la fe,
tener clara la resurrección de nuestro Señor como un don que se nos ha sido dado a nosotros, como promesa, porque Él dice, si creen en mí, si me obedecen, yo los resucitaré en el último día. Eso es lo que dice el Señor, y Él es el Señor, por lo tanto todo lo que Él dice es verdad. Y si Él dijo eso es porque así es. La resurrección es una promesa de vida eterna y está dada porque el Señor ascendió al cielo y fue el primero de entre los muertos y se llevó todos los que estaban detenidos en el seno de Abraham, que es el equivalente al limbo, todos estos santos que habían muerto a través de los tiempos, que no podían entrar al cielo porque estaba cerrado, ¿no? Porque por culpa del pecado original. Pero Jesús es el que abre esa puerta. Cuando asciende al cielo se lleva todos esos santos que estaban detenidos en el limbo. Ahora, si entendemos que Él es el primero en todo y el primero de todos en todo, que es la resurrección y la vida, entendemos que si nosotros decimos que le pertenecemos a Él, que somos de Él, que profesamos su verdad, su palabra, sus promesas son nuestra esperanza, entonces nosotros estamos caminando en la resurrección. Ese es nuestro camino. Un camino donde nos espera una corona como la que habla San Pablo, que dice, he corrido la carrera, ya estoy listo para partir, me voy a derramar en libación para recibir la corona prometida por mi Señor, una corona que no es perecedera. Y esto es precisamente nuestro anhelo, poder llegar a un momento de la vida donde podemos decir, estoy listo para encontrar a mi Señor. Qué grande que sería poder decir eso, porque esa sería nuestra aspiración, nuestro sueño, el poder decir que ya he corrido la carrera, me voy a derramar en libación, voy a ver a mi Señor. A no todos nosotros seguramente nos tocará ser mártires de sangre, pero seguramente a todos nosotros nos tocará ser mártir en el espíritu, que quiere decir vivir el dolor, la tristeza, la desolación tan grande de ver cómo el mundo se pervertirá cada vez más, cómo será más oscuro espiritualmente, y esto será un tormento para el pueblo de Dios. Y yo no creo que eso sea un secreto para ninguno de nosotros, porque esto se está dando ya, y lo vemos caminar a una velocidad increíble hacia el abismo. En el año 2005, creo que en febrero, murió Lucía, la pastorcita de Fátima. La Virgen de Fátima le había dicho a Lucía que cuando ella muriera ya a una edad muy avanzada, comenzaría la gran oscuridad en el mundo. Y está hablando de una oscuridad espiritual. Si ustedes miran los últimos 17 años que hace que murió Lucía, se dan cuenta la caída vertiginosa de la humanidad, en la forma tan espantosa que se ha degenerado. Ustedes han visto la propagación de todas las ideologías de género, la propagación masiva del aborto, la propagación de toda clase de ideologías, el renacimiento del comunismo en América, el feminismo, todos los ismos que han llevado a tanta cosa horrible, mala, expuesta, izada como bandera en medio de la sociedad, sin ningún problema, sin ninguna vergüenza, con un atrevimiento que ya quisiera tener el pueblo de Dios, un atrevimiento tan grande como el que tienen la gente del mundo. La gente mundana es atrevida y todo lo que ellos predican, lo predican en los parques, en toda parte, en la cara de todo el mundo, por todas las redes sociales, en todos los medios culturales, en la música, en toda clase de áreas de nuestra sociedad. Ya quisiéramos que nuestra vida cristiana fuera así de activa y de agresiva con relación a llevar el Evangelio. Pero ese es el mundo que vivimos y por lo tanto esa oscuridad espiritual que anunció la Virgen de Fátima es lo que estamos viviendo. Y por lo tanto cada vez se oscurecerá más, que quiere decir cada vez este mundo naufragará más en el pecado.
y nosotros escandalizados miraremos cómo se pierden millones de almas todos los días. Y la gente no oye nada de Dios, ridiculiza a Dios, lo persigue, y todas las ideologías de este mundo cada día son más agresivas contra Dios. Esto todo dicho, no se dice para tener miedo ni para sembrar terror, sino se dice para sembrar responsabilidad entre el pueblo de Dios. Si eso es lo que estamos viviendo, entonces, ¿qué nos corresponde hacer a nosotros? Si esta es la gran oscuridad que anunció la Virgen de Fátima, ¿cuál es el llamado a nosotros? Hacer la gran luz. Porque ¿qué es lo único que se puede hacer en la gran oscuridad? Ser luz, para que no se pierdan tantas almas, para que muchas almas puedan ver la verdad. Eso es lo que hay que hacer. Y para hacer eso, necesitamos ser verdaderamente hijos de Dios, para poder ser luz. Y una de las condiciones para ser hijo de Dios es creer en la resurrección. La resurrección es una fuerza muy grande, porque miren ustedes, Jesús resucitó a Lázaro, ¿y cuántos otros no resucitó? Ustedes se acuerdan que Jesús resucitó a varios muertos, y incluso hasta los apóstoles hicieron eso. En los Hechos de los Apóstoles miramos cómo San Pablo resucita a un muchacho que se cayó del tercer piso mientras él compartía con ellos la palabra. Pero esa resurrección era una resurrección de la vida temporal, no era la eterna. Por eso Lázaro fue resucitado por Jesús, pero él muere otra vez. Lázaro vuelve a morir, muere en Francia y en el destierro ya. Ahora, lo que estamos hablando nosotros, la resurrección a la cual nos referimos, no es la misma de Lázaro, ni la misma de los otros que resucitó el Señor en su vida pública. Estamos hablando de la resurrección del Señor, que es una resurrección de vida eterna, para nunca más morir. Esa es. Y entonces, si nosotros caminamos con esa marca de la resurrección en nuestros huesos, en nuestra alma, en todo nuestro ser, damos pasos eternos y la vida temporal no tiene poder sobre nosotros. No estamos asustados con la muerte, no estamos asustados con las vicisitudes y pruebas de este mundo, no estamos asustados con nada de lo que acontece en nuestro alrededor, en nuestra vida. Nada de eso nos domina. Nos convertimos en muy buenos administradores, porque a eso somos llamados. ¿Qué sucede en su vida cuando usted camina con Dios? Usted se levanta, glorifica a Dios por el don de la vida, por su salud física, mental, espiritual. Le pide al Señor que lo ayude a santificar el día que le dio y sale a caminar con la gracia de Dios, entendiendo que usted está dando pasos de un ser que cree en la vida eterna, que cree en la resurrección. Y esa es nuestra responsabilidad. Uno se levanta a vivir resucitado, a vivir con las promesas del Señor, y así camina. Y cuando uno camina así, es un camino de esperanza, porque entonces todo lo que nos encontramos en el camino se bendice con nuestra vida, en el silencio de nuestro caminar. Porque no se trata de qué vamos a decir, no se trata de cómo vamos a actuar, se trata de quiénes somos. Si nosotros somos esa luz y somos verdaderamente de Dios, el Espíritu Santo se encarga de hacer la obra. Y cuando tengamos que hablar, Él hablará a través de nosotros. Cuando tengamos que actuar, Él actuará a través de nosotros. Se dice, y es la verdad, de que nada bueno en el mundo se hace sin la intervención del Espíritu Santo, que es el único bueno. Por eso nuestro trabajo es llenarnos de Él, para que todo lo que hagamos sea obra de Él, que quiere decir obra del bien, obra del resucitado. Eso es vivir la resurrección, es vivir en el resucitado. Y ya de por sí tenemos las primicias de la resurrección en nuestro caminar. Qué lindo que es eso, porque así como la Virgen anuncia la oscuridad de este mundo a Lucía, también la Virgen
le ha dicho a los pastorcitos que la oración es un poder muy grande que tenemos nosotros con Dios, la oración. Por eso les pide que oren por la conversión de todos los pecadores. Por eso les mostró el infierno, para que se dieran cuenta que hay mucha gente condenada y para que evitaran que la gente cayera allá por intermedio de su intercesión y la oración. Entonces, las noticias no solamente son de la oscuridad que viene sobre el mundo, también la esperanza en Jesucristo, la esperanza en ella misma como intercesora, la fuerza y poder que hay en oración, en el sacrificio, en la penitencia, en el ayuno, en todo lo que tenemos y podemos hacer cada uno de nosotros por la salvación de nuestra alma y por la salvación de toda la humanidad. Es nuestro camino. Hay que pedirle a Dios que nos dé esa fortaleza para entender estas verdades en una forma sencilla. No necesitamos estar metidos en unas investigaciones increíbles, intelectuales, para descubrir qué es lo que quiere Dios de nosotros. No necesitamos eso, porque sabemos que la única voluntad de Dios para nosotros es nuestra santidad, eso lo sabemos. Pero entonces, conociendo esa voluntad de Dios, sabemos que Dios no negocia absolutamente nada que nos separe de nuestro camino hacia la santidad. Por eso les puse el ejemplo en la reflexión pasada de esta maravillosa hazaña que vive Pedro cuando le pide al Señor que permita que él camine sobre las aguas, si es él. Pero también el final de esa caminada es la enseñanza más grande, porque a pesar de atreverse a caminar tanto hacia él, cuando comienza a hundirse, el Señor lo reprende y le dice: hombre de poca fe. No lo felicitó por los pasos que dio. Y sabemos que la razón es, Él quiere todo. Él no quiere que tratemos de darle algo, Él quiere que le demos todo. Entonces, no podemos andar con que ya le estoy dando lo que puedo, pero no puedo dar más. Eso no es verdad. Mire lo que le dice a Pedro, que no pudo dar más y no llegó donde él, cuando él tenía todo para llegar. ¿Qué fue lo que lo hizo caminar tanto por el agua, Pedro? Pues la fe que tenía que Dios le dio. ¿Y qué fue lo que lo hizo hundir? La pérdida de la fe, porque entonces él entró en sí mismo y por eso se hundió y lo tocó sacar al Señor. Entonces el Señor nos pide que para que nosotros caminemos sobre el agua de nuestra fe, sin hundirnos y para llegar hasta Él, no podemos tener dudas, no podemos vacilar y no podemos tener excusas de que es que yo trato pero me hundo y yo esto. Eso no puede, eso no funciona como lenguaje espiritual. El lenguaje espiritual es: yo puedo todo en Jesucristo, todo lo puedo en Él, porque Él es el Todopoderoso. Y si yo lo hago en Él, todo lo puedo en Cristo, que es mi Señor. Entonces, jamás le demos poder al no puedo. Nunca le demos poder a la voz de la incapacidad y vulnerabilidad de nuestra carne, que siempre va a decir: ay, eso es demasiado, ay, yo no puedo, ay, yo no alcanzo. Ese es el llorón de la carne, siempre llora, porque no quiere santificarse, perfeccionarse, purificarse. A la carne no le interesa eso, eso es muy aburrido, pero al Espíritu sí. Por eso San Pablo dice: parece ser que el Espíritu pelea contra la carne, porque parece que uno está contra el otro, siendo la misma persona, pero de dos naturalezas, la naturaleza carnal y la naturaleza espiritual. Y el espíritu tiende hacia Dios y la carne hacia el pecado. Por eso es que necesitamos fortalecernos espiritualmente por medio de la oración permanente, por medio de los sacramentos, por medio de las buenas obras de bien, de caridad, y por medio de una decisión que tomamos desde el fondo de nuestra alma de ser de Dios, de ser obedientes a Dios, de estar en Él incondicionalmente todo el tiempo. Y cuando flaqueamos, cuando fallamos, tenemos que correr, pero a toda velocidad, a ese tribunal de la misericordia que es la confesión, para implorarle misericordia a Dios.
Pero la meta nuestra es no tener que correr mucho a este tribunal, sino lograr ser tan valientes que cada vez tengamos que ir menos a ese tribunal. Ahora, el Señor nos pide a nosotros, a cada uno de nosotros, que seamos personas pequeñas y sencillas. Por eso, Él habla de que tenemos que ser niños para poder entrar al reino de Dios, como niños. Y es importante entender eso, porque si no somos así, no podemos entrar por la puerta estrecha. Y ustedes saben que el niño es sencillo. Ustedes han visto cómo un niño va corriendo y se tropieza y cae y se golpea muy duro y llora como si se estuviera muriendo. Pero al ratico se levanta como si no se hubiera caído y sigue corriendo. Pues ese es el niño y así debemos ser nosotros. ¿Y cómo nos convertimos nosotros cuando vamos creciendo en este mundo? Corremos, nos caemos y lloramos como si nos estuviéramos muriendo, pero seguimos llorando como si ya nos hubiéramos muerto y seguimos llorando. Esa es la pérdida de la infancia espiritual. Ya nos convertimos en unos llorones, lamentadores, en unos cobardes. Y por eso recuperar la infancia es atrevernos a pasar por los obstáculos de esta vida y hacer lo que el niño hace. Sí, muy dura la prueba, pero yo sigo corriendo y yo sigo gozándome la vida y nadie me lo va a quitar, a pesar de que todavía tengo las lágrimas corriendo por mis ojos, pero voy a seguir corriendo. Y esto es importante tenerlo claro porque es el camino del cristiano verdadero. El cristiano verdadero no se deja congojar, no se deja doblar. Tal vez se caerá, pero se levanta ahí mismo como si no se hubiera caído, como hace el niño. Y es importante tener eso claro, entender que esa es nuestra carrera. Y qué lindo que es conocer gente así. Ustedes saben, es muy común en este mundo encontrar al llorón. Hay gente que, Dios mío, uno habla con ellos y lo que hacen es quejarse de todo. Le cuentan a uno con detalles cómo le duele la rodilla, cómo le duele el hígado, lo que le hizo este, lo que le hizo el otro. Cuando uno se va, queda más enfermo que ellos, porque lo contagian. Pero la gente que vive en la luz de Dios nunca se queja, porque tiene siempre esa fuerza, esa esperanza, y no transmite nada malo. Además, tampoco reparte cruces. Ustedes saben que Jesús dijo, toma tu cruz y sígueme. Pero Él no dijo, toma tu cruz, repártela con todos y sígueme. Eso no lo dijo. Por eso nosotros debemos es llevar la cruz solos y asegurarnos de que el Señor nos dijo, toma tu cruz y sígueme. Él nunca habló de repartirla con todos, sino toma esa cruz y sígueme. Y es importante aprender eso porque la mayoría de la gente se acostumbra a repartir cruces y a quejarse por los que no reciben esa cruz que quieren repartir, porque entonces son una gente inconsiderada que no acepta el sufrimiento en que estoy, los dolores que vivo, no me entienden, cuando no se trata de eso. Precisamente la vida nuestra se santifica en el silencio de la obediencia al sufrimiento, el silencio en obediencia a las pruebas de esta vida, el silencio en obediencia a todo lo que tenemos que cargar. Es el silencio del amor, el silencio de la purificación, el silencio de la santificación. Lo otro es el escándalo de la carne, el escándalo del hombre que no tiene a Dios o que no le interesa obedecerle, que es un llorón. Eso es lo que sucede. Por eso el Señor detesta los llorones. Y con esto no quiere decir que no podemos llorar. Claro que sí, pero debemos llorar como el niño. Lloramos en la caída, pero nos paramos ya a correr otra vez con entusiasmo. Aunque las lágrimas sigan rodando, ya voy entusiasmado en la carrera de nuevo. En la caída no me dominó y tampoco ni siquiera me acuerdo que me caí. Porque aunque lleve los arañones y las raspaduras por todo lado, es como si no me hubiera caído. Ustedes se dan cuenta, los niños llegan y uno los mira y dice, ¿qué te pasó? Y el niño mira todo asustado a ver qué le pasó porque ni se acordaba que se había caído y que tenía raspada la rodilla, roto el pantalón y todo, ni se acordaba.
Por eso, ese no se acordaba. ¿Por qué? Porque eso no lo marcó para nada. Y eso es lo que debe ser nuestra vida para nosotros. No tener que estamos llenos de raspaduras, estamos llenos de golpes, pero ¿y qué? Si esa es la vida y así debemos vivirla y tenemos que continuar caminando. Es muy importante tener eso claro para que seamos valientes, hijos de Dios, guerreros de este ejército, que es un ejército de valientes, no de gente cobarde. Y eso es lo que da esperanza, porque este mundo necesita eso. Ustedes se dan cuenta lo débil que es la gente en este mundo. La gente hoy se confunde por todo. Una de las industrias más grandes que hay son las terapias. Las terapias son quizás una de las industrias más prósperas que hay en el comercio de este mundo, porque la gente está siempre en tratamiento. Les tienen que enseñar a dejar esto, a dejar aquello, a hacer esto, a hacer aquello, porque no lo pueden hacer por sí mismos. Entonces están en un proceso, siempre en un proceso. Y yo digo, ¿acaso Jesús nos puso en un proceso en el Evangelio? Miren ustedes las palabras del precursor. ¿Qué decía? El hacha está puesta sobre la raíz. Arrepiéntense y confiesen sus pecados, porque el reino de Dios está cerca. Ese es el lenguaje del precursor. Luego llega Jesús y dice, si este ojo te hace pecar, sácatelo. Ya no está diciendo, ponga el hacha sobre la raíz. Es que ya llegó el reino de Dios y aquí se hace lo que tenemos que hacer para salvarnos. No hay mediocridad, no hay nada en la mitad. Y por eso la realidad del Evangelio es que nosotros tenemos que ser personas de una sola pieza. No podemos traer mediocridades. Eso es una vergüenza para el cristiano y Dios la detesta. Así de que entremos en esta realidad espiritual de ser valientes para poder dar ejemplo en este mundo, esperanza. Ustedes miran a los jóvenes en el mundo. ¿Ustedes qué creen que ellos miran? Ellos están mirando a ver si encuentran luz en algún lado, si encuentran a alguien que les dé esperanza de que uno puede ser bueno, si encuentran a alguien que es tan sólido que lo puedan imitar. Eso es lo que buscan los jóvenes. Pero si encuentran un poco de gente llorona, perdida, mediocre, cobarde, ¿qué esperanza pueden tener esos jóvenes? Y los encuentran en la iglesia. Pues dicen, esta religión no me gusta, aquí no se fabrica valentía, aquí lo que hay es una cantidad de llorones, rezanderos, es lo único que hay. Y muchos jóvenes se van de la iglesia por eso, porque no encuentran nada, porque para ellos enamorarse de Dios, primero tienen que ver cómo actúa Dios entre los hombres. Miren que nosotros tenemos un ministerio de jóvenes y lo primero que yo le dije a los jóvenes que son líderes acerca de cómo tratar a los jóvenes que llegan, es que cuando llega un joven tatuado, vestido con vestimentas bien raras, lleno de piercings y con una música no sé qué y no sé cuántas, yo les digo siempre, no vamos a demonizar nada de lo que el joven tiene puesto, ni nada de lo que él es en este momento. No se le puede demonizar la música, no se puede decir que hay que exorcizarlo. Lo primero que hay que hacer es enamorarlo de Jesús. Y por eso comenzamos con la exposición del Santísimo, la música de alabanza y de oración, y enamorarlos de eso, de ese silencio de Dios, de ese Señor que está en la Eucaristía, y de ese ambiente de otros jóvenes como ellos, que vienen a alabar, a cantar, a orar, y que no se les exige nada. Y poco a poco esos jóvenes, ellos mismos, comienzan a quitarse en sus atuendos, comienzan a esconderse en sus tatús, comienzan a quitarse en sus piercings y comienzan a cambiar su vida por sí mismos porque se enamoraron de Jesús. Pero hay gente, hay movimientos de jóvenes que lo primero que hacen con el joven que llega así es exorcizarlo, es demonizarle su vida. A mí me parece que eso es muy cruel, porque la mayoría de esos jóvenes 5 o 6 años después se van de la iglesia para siempre, porque entraron a la iglesia por miedo, por eso entraron.
Y lo que tenemos que hacer es invitar a la gente que entre a la iglesia porque se enamoran de Jesús. Por eso, esa es la invitación, a que se enamoren del Señor. No a que le tengan miedo a lo que hicieron, a que estén culpables, a que vean el diablo en todas las cosas. No, y es verdad que muchas de las cosas con las que llegaron no son de Dios, pero la forma de quitarles esas cosas no es demonizando esas cosas, sino enamorándolos del que todo lo puede, enamorándolos del Dios que ellos no tienen en el corazón y que está atento para entrar en sus corazones, y eso es lo que queremos hacer. Por eso somos esperanza de la juventud, porque es el futuro de la iglesia. Pero para hacer esa esperanza, nosotros tenemos que darles lo mejor. Y lo único que es lo mejor se llama Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer. Asegurarnos de que Jesús verdaderamente habita en nuestro corazón. De que Jesús es el que habla a través de nosotros. Que no es nuestra humanidad consentida, ni tampoco una humanidad que está comprometida con los intereses personales, con la vanidad, con la pretensión y el egoísmo, sino un ser que se convierte en instrumento de Dios para que Dios se manifieste a través de él. En eso nos debemos convertir. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Nada más, que seamos instrumentos de su gracia y de su amor. Esa es la contribución más grande que podemos traer a este mundo. Voy a pedirle al Señor su palabra para concluir estas reflexiones, y les voy a leer a ustedes del libro de la sabiduría, en el capítulo 13, desde el versículo 1, dice: se debe conocer a Dios a partir de la creación. Vanos son por naturaleza todos los hombres que han vivido en la ignorancia de Dios, que de los bienes visibles no fueron capaces de conocer al que es, ni al considerar las obras reconocieron a su artífice, sino que al fuego, al viento, al aire veloz, a la órbita de los astros, o a la violencia de las aguas, o a los luceros del cielo, rectores del cosmos, los tuvieron por dioses. Y sí, fascinados por su belleza, los tomaron por dioses, que sepan cuánto mejor es el Señor de ellos, pues los creó el progenitor de la belleza. Y si se asombraron de su potencia y eficacia, que deduzcan de ellas cuánto más poderoso es el que los formó, pues por la grandeza y hermosura de las criaturas se puede contemplar por analogía al que las engendró. Sin embargo, para estos el reproche es pequeño, pues tal vez andan errados al buscar a Dios y al querer encontrarlo. Se ocupan de sus obras, las investigan, pero se dejan seducir por su apariencia, pues lo que se ve es hermoso. A pesar de todo, ni siquiera estos son excusables, ya que si fueron capaces de saber tanto que pudieron escrutar los mundos, ¿cómo no encontraron más pronto a su Señor? Palabra de Dios. Y sí, ese es el demonio del materialismo. Por eso la gente anda tan enamorada de la creación y las criaturas y le hacen culto a eso. Pero se olvidan de que alguien las creó y se olvidan de que hay que darle cultos a quien las creó. Y por eso, para nosotros estar libres de la idolatría, como católicos tenemos un don maravilloso que se llama la Eucaristía, que aquí está expuesto el Señor en este sagrario, que es el don maravilloso que es Dios y que está ahí, y que Dios nos lo ha dado en forma de pan y en forma de alimento, un don extraordinario. Amén.